Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Esto ya cambió, ya no va a ser igual, afirmó el presidente López Obrador al dejar en claro que su gobierno no pretende desaparecer al INE. Lo que se busca, dijo, es que no haya corrupción ni impunidad y que el INE no esté en manos de la oligarquía, aunque lanzó a los consejeros del órgano electoral que hace 25 años quien realizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. Escuchemos cómo lo dijo. Esto ya cambió, ya no va a ser igual. Y tardó mucho tiempo. Están queriendo regresar a lo que imperaba, al sistema o al régimen autoritario, antidemocrático, corrupto. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática. No está de más que recuerden que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Hasta hace 25 años. Y eso fue lo que cambió con la construcción del INE. Y creo que vale la pena recordar que en este tiempo de existencia del instituto, particularmente en el tiempo que va de este siglo, pues la enorme mayoría de las elecciones que ha organizado el instituto han terminado en la alternancia a nivel municipal, a nivel de las gubernaturas y también de la presidencia de la República. Pero le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, Pascal, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y con gusto de escucharte, pues y con ganas de pedir tu opinión sobre la polémica que se ha dado en torno de una encuesta que hizo pues una de las empresas contratadas por el INE para ese fin respecto de la propuesta de reforma electoral del presidente. Más temprano hablábamos con Ulises Beltrán, que nos daba su punto de vista, pero desde luego que nos encantaría escuchar la del consejero presidente. Gracias, Pascal. Mira, déjame comentarte que no fue una encuesta sobre la reforma, las propuestas de reforma electoral, sino que se trata de un ejercicio, parte de un ejercicio que el INE viene realizando desde hace muchos años. Todos los años el INE manda a hacer 2 veces al año, una en la primera mitad y otra en la segunda, una encuesta para poder valorar, entre muchas otras cosas y de manera central, la percepción que se tiene entre la ciudadanía del INE, la valoración que se hace de nuestro trabajo, porque se trata de encuestas para consumo interno, ese es el propósito, para poder valorar nuestras estrategias y nuestras políticas de comunicación, qué está funcionando, qué conviene mejorar, cuáles son las preocupaciones fundamentales que en términos de información demanda la ciudadanía, etc. Entonces, esta encuesta no es algo aislado, es parte de una secuencia de encuestas que se pueden consultar todas en el portal de transparencia del INE desde siempre, y que tienen ese propósito. No se hacen públicas porque el propósito de la encuesta es una valoración interna, pero por supuesto que están a disposición del público. No las hacemos para publicarlas, pues, sino es un insumo de trabajo para poder valorar nuestras políticas de comunicación. Ahora, de vez en vez, además de las preguntas recurrentes de qué opinión se tiene de INE y demás, se preguntan algunos temas de coyuntura que para nosotros es importante valorar para saber si tenemos que reforzar o no en nuestra comunicación pública algún tema. Por ejemplo, en la encuesta que se levantó en abril pasado, justo unos días después de que se realizó la revocación de mandato, entre otras cosas se preguntaba que qué opinión se tenía pues, de la actuación del INE sobre la revocación de mandato. O en esta última, esta que se levantó hace 2 meses, a principios de septiembre, pues bueno, se preguntaba a los ciudadanos qué conocimiento se tenía y qué opinión tenían de algunas de las propuestas de reforma electoral que se han puesto sobre la mesa. Y eso nos permitió conocer que pues, solamente 27% de los ciudadanos sabían de la reforma y convenía, digamos, apuntar nuestra estrategia de comunicación a difundir de mayor manera pues que la reforma está en curso, que hay distintas iniciativas y que la gente conviene que se informe para que sea una reforma pues, acompañada de una amplia discusión pública. Entonces, no hay nada que ocultar. Yo sé que hay quien dice que la escondimos, pues basta
ver el portal de transparencia, pues para saber que nunca se esconde nada. No se publicó. Por eso, a ver, ¿cuántas encuestas creo que se realizan en el gobierno para consumo interno? Pues muchísimas, y no todas se publican, pero a diferencia de lo que hacen otros poderes, otros órganos, nosotros sí las publicamos, las ponemos a disposición del público en el portal de transparencia. Quien diga que le escondimos, miente. Pues porque desde el 15 de abril, de octubre, esta encuesta en particular estaba a disposición de quien quisiera, a través del portal de transparencia, verificarla o consultarla, pues, ¿no? Ya tenemos de vuelta a Lorenzo Córdoba. Lorenzo, te recuperamos y nos da mucho gusto. Gracias, Pascal. Una disculpa, estaba en el celular y pensaba pasarme un teléfono fijo, pero aquí estoy de vuelta. Te agradezco mucho y además la paciencia de esperar el corte con nosotros. Quisiera preguntarte por la afirmación que hizo el representante de Morena ante el instituto de que él tuvo que pedir la información para que se la dieran. ¿Es correcto esto? Pues sí, entiendo que pidió la información como miembro del Consejo, pero pues desde el 15 de octubre estaba, como te comentaba, en el portal de transparencia. Creo que hubo un problema ahí de comunicación, que se le remitió la respuesta, es decir, el documento, por una vía, creo que equivocada. Estamos tomando ahí las medidas disciplinarias correspondientes, pero bueno, lo importante es que el INE no tiene absolutamente nada que ocultar, como algunos están queriendo afirmar, claramente con una intención de lucro político. Desde el 15 de octubre, cualquier persona que quisiera consultarla la encontraba fácilmente en el portal de transparencia del instituto. Así es. Cada vez que esta encuesta se recibe, se procesa con las áreas de comunicación, pero dado que se trata de un ejercicio derivado digamos, de la función pública y con recursos institucionales, pues se coloca en el portal de transparencia. Cualquier persona que entre al portal de transparencia puede ver toda la serie de encuestas que desde hace varios años el INE hace con este propósito, insisto, de valorar el impacto y eventualmente hacer los ajustes en las políticas de comunicación institucional. Las preguntas que se hacen, digamos, ¿las define el instituto o las define el consultor? Que entiendo que hay 3 consultores. Bueno, depende. Cada año se encarga la realización de esa encuesta a empresas distintas de demoscopía, precisamente para que no se tenga un sesgo y pueda haber acusaciones de que en el INE, ya sabes, se favorece a alguien. En fin. En esto hemos sido siempre muy transparentes. Entonces, las preguntas que se hacen son preguntas que tienen que ver, evidentemente, con el estado, digamos, de la percepción pública, de la valoración pública que se hace del INE. Y como te decías antes del corte, también se incorporan a veces preguntas de coyuntura, es decir, de los temas en los que está involucrado el instituto, como hace 6 meses la revocación de mandato, como ahora pues la discusión sobre la reforma electoral, etcétera. Son preguntas que se proponen de parte de los encuestadores y que son revisadas por algún funcionario de la Oficina de Comunicación Social. Y creo que en este sentido, pues lecciones aprendidas. Hay una animadversión clara y manifiesta de algunos actores políticos que buscan lucrar construyendo narrativas contra el instituto, y pues muy probablemente tendremos que centrarnos en el futuro solamente a valorar lo que es la percepción pública del INE, que es el objetivo central. Y si tú ves la encuesta, Pascal, verás que pues, la enorme mayoría tienen que ver justo con este tema. No es una encuesta sobre la reforma electoral como han querido vender dolosamente, pues quienes lucran políticamente descalificando al instituto. Y por cierto, pues también en este sentido, lo que revela esta encuesta es que hace 2 meses la credibilidad del instituto rondaba el 67%, y pues encuestas mucho más recientes de la semana pasada pues arrojan como la credibilidad del INE entre la ciudadanía pues ha aumentado al 73% en algunas de ellas. Entonces, pues esto es la mejor prueba de cómo pues esa encuesta sirvió para mejorar, tomar decisiones que incrementan la credibilidad del instituto entre la ciudadanía, ¿no?
Ya, una última pregunta, Lorenzo, y te Claro. ofrezco una disculpa porque solo tengo menos de 2 minutos, pero Claro. sí me parece relevante preguntarlo. ¿Por qué decidió incorporar como temas de coyuntura, pues buscar la opinión sobre una iniciativa de tantas, porque entiendo que hay como 140 iniciativas, una iniciativa de tantas que se han presentado para la reforma electoral? Sí. Bueno, porque entiendo que es la iniciativa más relevante. Es la primera vez que en décadas se presenta una iniciativa por parte a la Presidencia de la República. Todas las iniciativas de reforma electoral habían sido en ocasiones previas demandas de la oposición que quería mejorar el sistema, y pues, tiene la particularidad de ser la primera iniciativa que se presenta desde el poder político. Entonces creo que esto le debe haber parecido a los levantadores de la encuesta y a los funcionarios del INE que rebotaron con la casa encuestadora cuáles eran las preguntas, lo que se tenía que incorporar. Pues Lorenzo, muchas gracias como siempre por la buena disposición de tomar la llamada. Al contrario, Pascal, siempre es un privilegio estar contigo. Te mando un abrazo. Otro de vuelta. Gracias. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE.